La verdad, la limpia y cristalina verdad, igual que la veo mirándola con mis ojos profundos, fijándome tranquilo y relajado a acudir a las balsas de los ríos donde espera pacífica, reposada, quieta, para que los elegantes peces de múltiples colores naden y coleteen de un lugar a otro felices, vibrando de vida, esperando que el sol de la mañana caliente a través de su transparencia el hábitat donde quiso el azar acabaran o empezaran antes de que el resto del río los arrastre hacia la corriente, que llega al mar por muchos metros, kilómetros e incluso países. La verdad, igual que el agua debe ser así, más incluso que los cristales de vidrio que limpian los operarios en un gran rascacielos de los que contienen inmensas firmas comerciales y multinacionales, donde sus directivos miran de pies inmóviles la gran ciudad. Rara vez estos cristales de grandes edificios y el agua de los primeros ríos cerca de las montañas permanecen transparentes, porque la mentira también existe y es esta la pérfida contaminación que en las nubes camina encerrada hacia las ciudades y que pese a limpiar las inmensas pantallas acristaladas de los edificios no logran por mucho tiempo perpetuarse transparentes. También los ríos encuentran en su camino hacia el final ocultos cenagales, diablillos que nadan en turbios y oscuros huecos del río, fábricas que tiñen de negro lo limpio y grandes lotes de plástico que atoran los desagües de las industriales ciudades por donde el río pasa. Por más que deseemos, el hombre contra toda lógica obliga a imperpetuar esta maravillosa transparencia que no es otra cosa que vida en cualquier lugar de este planeta. Durante mis años más jóvenes leí libros, no todos los que hubiera deseado y muchos de ellos, con el paso de los años, han caído en un hueco que llamo yo de fértil mentira, es decir, comienzo a pensar que en muchos de estos libros, se retorcía tanto, la verdad que rozaba algunos de sus párrafos la oscura y triste mentira. Si soy sincero, tal vez la verdad no se distorsionaba, ni la mentira dejaban que creciera y cosechara, pero lo que sí sé, es que algo se me ocultaba, como si no existiera. No sé muy bien si aquello que no se sabe que existe, es mentira. Aunque si lo piensas bien es casi la única verdad de todas, pero sigamos para no perdernos. Entonces yo leía muchas biografías, de todos los colores y formas, con todas las decoraciones, emblemas, acentos y contorsiones circenses. Me atraían, me subyugaban, me hipnotizaban perturbándome sin saber por qué, esas vidas de las personas de los cientos de miles que tuvieron la suerte o la desgracia que alguien contara sus vidas dejaban otra vida en mí. Las leí pensando que de ellas solo se desprendía la verdad, sin tener en cuenta aquello que el autor ocultaba por miedo o por exclusión de párrafos que todos sabemos tacha el editor o el productor de la obra que es el interesado. La censura en definitiva. Pasaron los años y llegué a conocer vidas de otros, en mi propia vida, sin embargo en algunas o muchas, esas personas sobre todo famosas, de los distintos ámbitos sociales, artísticos, políticos contenían muchos pequeños puntos que oteaba en el horizonte oscuro sin encontrar explicación plausible, es decir, algo en sus vidas no cuadraba, no seguía la lógica de la vida, surgían entonces frases preconcebidas, frases libradas, frases que todos hemos oído y que sabemos son ciertas, pero seguimos sin entender. Tales frases son: el poder corrompe a las personas, todos los artistas andan con drogas y tienen problemas con la ley, los políticos son corruptos pero todos lo son, era un ignorante y cuando no pudo más aquello fue lo que lo hundió. Pero un día llegas y descubres que esas biografías no contenían elementos reales de una vida corriente y que algo en ellos muy profundo encaminaba sus vidas sí o sí hacia donde al final acabaron. Tal es la suerte de los Kennedy, de Rasputín, de Sir Walter Scott, Marilyn Monroe, Elvis, etc. Y de cientos de autores que guardan en lo más profundo de sus almas, actos que nunca saldrán a la luz, actos entre bambalinas, de su infancia, de sus parientes que son demasiado oscuros como para que los hombres sencillos comprendan. Hace muchos siglos esta información, la verdad, era recogida en cientos de libros, almanaques y papiros almacenados en cientos de bibliotecas oscuras de los monasterios, el peligroso las protegía y rondaba vigilante entre ellas. Acceder a este tipo de información, a este tipo de cuentos que aunque verídicos se mantienen en la niebla más absoluta, conllevaba la hoguera. Hoy en día ya no ocurre así y las bibliotecas están llenas de libros, pero, curiosamente es ahora cuando me doy cuenta que leer no es suficiente. Igual que los frontispicios de las catedrales que nos hablan más lejos de los que pudiéramos imaginar, existen líneas ocultas. Consultar otros libros que circulan en internet y que raramente llegan a las editoriales para extraer lo mucho más oculto de lo que desoculto se muestra en las estanterías metálicas de las bellas bibliotecas institucionales. Pero la verdad, por muy fea que sea, es en sí hermosa, cristalina, limpia, resbaladiza entre las manos y a poco que se quiera con muy pocas mentiras comenzará a emborronarse, debilitarse, desenfocarse, desesperarse, desplomarse, impedirá que la luz fluya suave, que veamos claramente lo que ocurre. Una vez enturbiada, nada podremos hacer y tendremos muy difícil observar en la distancia lo que allí dentro ocurre, porque ya no veremos los peces coletear, ni la vida saltar, ni el cielo reflejar, solo veremos un objeto opaco, inerte, frío, sin interpretación. Deberíamos aprender a separar, ingenuos de nosotros los occidentales, pero es tan difícil, terriblemente difícil. De camino pasas sin saber por qué, de unos lugares incómodos a otros más plácidos y algunos encantadores, y en el transcurso de los escenarios piensas, protestas hasta que de alguna manera encuentras que la única forma de que la verdad se cristalice es la cuadratura, conseguir cuadrar las cosas, entender que todo debe tener un sentido, una lógica sin voces, estridencias e insultos, es en definitiva el cuadrado blanco con el borde negro que pretende siempre a base de artimañas, prostituirla. Blancura, pero sobre todo es la figura que retoma la lógica de los 90 grados como forma geométrica que obliga de alguna forma a asumir como verdad la lógica y la
la cronología y el causa/efecto que cuadra en el horizonte, sin dudas o con el mínimo de ellas. No debemos exigir la perfección de la forma en 2 dimensiones, sino que debemos aproximarnos siempre teniendo muy claro que aquello que leemos, nos dicen y afirman puede ser irreal, no existir o por lo menos no asumimos que es verdad. Caminamos por el mundo inocentes y cuando alguien amable nos dice algo nos lo creemos ingenuamente o cuando alguien que ostenta un cargo nos lo dice repetimos vociferando lo mismo. Somos conscientes que en la pronunciación de las palabras hay un sustento de verdad, pero lo único que sabemos es que no es un sustento de la mentira y esa es la única verdad que debemos considerar plausible. A lo largo del cuadrado con bordes negros estaremos siempre en esa frontera con verjas, pinchos, alambres o muros que simplemente nos dirá que al otro lado existe lo feo, lo inigualitario, la tristeza, la suciedad, la avaricia, pero jamás debemos olvidar que solo hasta que comiencen los 90 grados del extremo no sabremos que la verja entra hacia adentro como si nos quisiera coger para llevarnos o arrastrarnos lejos y desaparecer. Si observamos esta regla, mucho de lo que a nuestro alrededor surge tendrá más sentido. Lo único que nos sujeta a la verdad es la cuadratura, los relatos a lo largo de la historia, igual que cuando un detective razona y busca con lógica un argumento que todos debemos entender, iba borracho con el coche, luego análisis de sangre, ¿sí o no? Peor no porque lo dijo alguien, veamos la autopsia. En cualquier ocasión, si este señor nunca bebía, porque ahora lo iba a hacer justo cuando se suicidó. La cuadratura de la verdad lleva aparejada sobre todo, no concebirlo como cierto hasta demostrar que así fue por distintos y diversos mecanismos, es decir, no confiar en que porque éste lo dijo así, es verdad o si esta persona es alguien importante, más. Demuéstrenlo, con datos, documentos, razonamientos, etc.